Gloria a Jesús. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga más. Me tocó la tarea de hoy, pero para mí esto es una bendición. Para mí es un privilegio poder predicar la palabra. Gloria a Dios. En todas estas cosas Dios se manifiesta y se glorifica, dándole la capacidad y la sabiduría. Amén. Gloria a Dios. Y yo le puse por mensaje el título, el mensaje que dice, o lo hago a mi manera o no lo hago. Ese fue el título que yo le puse al mensaje de hoy. Vamos a buscar en el libro de los Salmos, capítulo 78, versículos 7 y 8. Mi alma te da gracias, Señor. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios. A fin de que pongas en Dios tu confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios y su Espíritu. Señor, te damos gracias. Te pido en el nombre de Jesús, Dios amado, que tú nos hables por medio de tu palabra, Señor. Señor, que primeramente tú hables a mi vida, Dios, a mi necesidad espiritual. Señor, que tú puedas hablarle en este día al pueblo. En el nombre de Jesús. Amén. Y le puse por título, o lo hago a mi manera o no lo hago. El cristiano ha tenido muchos problemas y muchas controversias en el caminar en el Señor. Se ha olvidado de que cuando venimos a Dios ya nos ceñimos nosotros mismos. De que nosotros tenemos que seguir lo que Él nos ha mandado que hagamos. Pero muchas veces nos descuidamos y nos olvidamos de esa ley de Dios en la vida del creyente. Y yo pensaba en cuántas problemáticas se mete muchas veces el cristiano cuando cree en su propia sabiduría y se olvida de la sabiduría de Dios. La Biblia dice que no podemos ser sabios en nuestra propia opinión. Que ya no nos ceñimos, que nosotros tenemos la mente de Cristo, como decía el jueves en el mensaje, que no podemos desligarnos de Él porque ya pertenecemos a Él. Ninguna generación de creyentes heredará el reino de Dios y sus propósitos si dejamos de disponer nuestro corazón en las cosas que son eternas, en su palabra y sus caminos rectos. Cuando el corazón está dispuesto a Dios, cuando nosotros como creyentes nos abrimos a Dios, estamos diciéndole a Dios, sea tú conmigo. Sea yo haciendo tu palabra. Señor, sin ti nada puedo yo hacer. Señor, mira, mi conocimiento y mi sabiduría es pequeña. Señor, yo necesito que seas tú dirigiendo mi vida. Y cuando nosotros tenemos un corazón dispuesto a Dios, aleluya, y en sus propósitos, Dios nos da la autoridad y el poder necesario para llevar el plan en medio de toda circunstancia. Por otra parte, las personas cuyo corazón están rectamente dispuestas hacia Dios,
y que no se separan de Dios, que se separan del mundo corrupto, que se separan de todas las problemáticas, de toda maldad. La Biblia dice que Dios nos va a dar a conocer, aleluya, sus maravillas y su poder. Pero es cuando nosotros estamos dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Porque una cosa es estar en la voluntad y hacer la voluntad de Dios. Muchas veces decimos, Señor, hágase tu voluntad, pero no estamos dentro de esa voluntad. Por eso fue que le puse como tema, o lo hago a mi manera o no lo hago. Esa es la actitud de muchos creyentes hoy día. Que conocemos a Dios y decimos que nos dejamos ceñir, que ya pertenecemos a Dios, que estamos en el plan de Dios, pero hacemos las cosas diferentes a lo que Dios quiere que hagamos. Los israelitas se desplegaron por su testarudez. Eran testaduros, eran rebeldes. Hacían como querían. Eran testaduros y rebeldes. Aún saliendo de Egipto, continúan con su rebeldía. Pero por lo menos nosotros tenemos un ejemplo muy grande en la palabra de Dios. Y vamos a dejar a Israel por un momento. Pero vemos un hombre llamado José, que no dijo, o lo hago a mi manera, o no lo hago. José es un joven que fue maltratado. José es un joven que fue prejuiciado. José es un hombre que fue despreciado por sus mismos hermanos, donde existía una rebeldía y una envidia. José que fue vendido, fue sacado de su patria, de su hogar, de su familia. La Biblia dice que fue un árbol fructífero en medio de todas las turbulencias, en medio de toda la rebeldía, en medio de todo el enojo, en medio en el odio que había hacia él, en medio de aquella desprecio. La Biblia dice que él no dijo, o lo hago a mi manera o no lo hago. Él no renunció a aquello que estaba pasando con su familia, sino que aceptó. Se humilló. Dejó que Dios fuera el que hiciera en su vida. No dijo, lo hago a mi manera o no lo hago. Él pudo haber dicho, yo renuncio a todo esto. Ya estoy cansado de tantos prejuicios. Ya estoy cansado de tanta maldad y tanto odio. Y aún viniendo de su propia familia. No dijo, lo hago a mi manera o no lo hago, sino que lo dejó en las manos de Dios para que Dios fuera el que hiciera. Y la Biblia dice que fue llevado a Egipto y fue un árbol fructífero para su familia. Pero muchos cristianos nos actuamos de esa forma. Queremos tener la venganza en nuestras manos. Queremos actuar a nuestra manera y no a la manera de Dios. Y por eso hay muchos cristianos fracasados porque quieren hacerlo a la manera de ellos y no a la manera de Dios. Un ejemplo bien grande que está plasmado en la palabra es la persona de Jesús. Que en un momento dado pudo clamar al Padre, aquel que les podía librar de la muerte. En muchas ocasiones lloraba y sus lágrimas eran como gotas de sangre. Y en una ocasión dijo, si es posible pasa de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad. Si Jesús hubiera dicho, lo hago a mi manera o no lo hago, ¿dónde estaría esta creación? Por aquellas palabras que dijo, hágase tu voluntad. Quiso decir, yo estoy dentro de esa voluntad. No se levantó y le dijo a los discípulos, se acabó.
Lo voy a hacer como yo quiero que sea. Lo voy a hacer a mi manera o no lo voy a hacer, se acabó. Pero Jesús estaba dentro de la voluntad del Padre. Y el Padre fue el que hizo. Y dentro de esa voluntad estamos nosotros. Aleluya. Por eso Israel, cuando salió de Egipto, que había murmuración en medio del pueblo, no estaban conformes con lo que Dios le daba. Siempre había una queja y un porqué. Y eso fue precisamente lo que les hizo morir allí, en aquel lugar en el desierto. Porque nunca estaban conformes. Porque siempre había quejas. Porque siempre había murmuraciones con el siervo de Dios. Aleluya. Sencillamente hacían lo que ellos querían. Pero no hacían lo que Dios les había dicho que hicieran. Estaban diciendo en otra manera, o lo hacemos a nuestra manera o no lo hacemos. Por eso estuvieron en el mismo lugar muchísimos años. Clamaban a Dios para que Dios los salvara cuando tenía problemas. Incluso reaccionaban positivamente como en obediencia. O cuando había el problema se acercaban a Dios y decían, no lo hacemos nosotros sino tú, Dios. Oye, porque qué fácil acercarse a Dios cuando hay problema. Qué fácil es acercarse a Dios cuando hay necesidad. Qué fácil es acercarse a Dios cuando hay una enfermedad. Y eran obedientes a todas las instrucciones de Dios por recibir el favor de Dios. Mientras tanto se pasaban murmurando. Mientras tanto se pasaban quejándose. Mientras tanto se pasaban hablando del hombre escogido de Dios. Pero cuando llegaba el problema buscaban a Dios. Y se hacían los obedientes. Y querían guardar todas las instrucciones de Dios. Mientras estaba el problema. Pero eso era hasta que mejoraba su situación. Porque después que mejoraba su situación, ¿usted sabe lo que hacían? Repetidamente volvían a la vieja actitud. El hombre murmurador, el hombre que señala, se volvían a rebelar contra Dios. Comenzaban a señalar al hombre de Dios, a Moisés. Pero cuando llegaba el problema todo cambiaba. Oh, estoy aquí, Señor. Oh, mi Dios, mira mi condición. Señor, mira mi necesidad. Cuánto te adoramos, estamos en tu voluntad, oh Dios. Porque esa era la forma fácil que tenía el pueblo de Israel en acercarse a Dios cuando había necesidad o había problema. Pero seguidamente cuando el problema era resuelto volvían a la vieja levadura. Volvían a su viejo pecado, a su vieja manera de vivir. Mi alma te alaba. Eran un pueblo fluctuante de doble ánimo. Eran como las olas del mar que iban y venían. Aleluya. Y Dios no quiere un pueblo así. Dios amaba tanto a Moisés que soportó por Moisés muchas cosas por amor al pueblo. Mi alma te alaba, Dios. Y solamente nos allegamos a Dios cuando tenemos la necesidad. Ahí muchas veces Dios no contesta nuestras oraciones y nuestras peticiones porque Dios conoce el corazón del hombre. Oh, pero ¿qué pasa que Dios no ha contestado mi petición? Oh, ¿por qué será que el Señor no ha hecho un milagro en mi vida? Oh, ¿por qué será que el Señor me ha dejado pasar por tantas situaciones? Cuando la palabra dice que no temeré mal alguno, que Él estará conmigo siempre. Que aunque ande en valle de sombra de muerte, Él dice en su palabra que Él estaría conmigo.
Que en su palabra dice que Él es mi pastor y que nada me faltará. Pero ¿qué pasa cuando recibo el beneficio de Dios? Nos olvidamos de su ley. Nos olvidamos de sus estatutos y decretos y mandatos. Nos olvidamos de la obediencia y volvemos a la rebeldía. Y entonces contendemos con Dios. Y entonces queremos reclamarle a Dios. Y entonces queremos exigirle a Dios cuando nuestra conducta delante de los ojos de Dios no es agradable. Eso era lo que hacía el pueblo de Israel. Aleluya. Y este mismo ciclo se repitió muchas veces en el Viejo Testamento. No fue realmente el pueblo, se repitió muchas veces ese mismo ciclo de desobediencia. Ese mismo ciclo de oportunidades, oportunistas, que buscaban a Dios solamente cuando le necesitaban. Era un ciclo vicioso en medio del pueblo. Y esto implica mucho. Y esto implica que si nosotros andamos en sabiduría, esto implica que si andamos en el temor de Dios, esto implica que si somos obedientes a Dios, y hacemos lo contrario, estaríamos haciendo toda la vida lo mismo que hizo el pueblo de Israel. Mi alma te alaba. Muchas veces nosotros, por naturaleza, somos rebeldes, testarudos, coraje, unos más que otros. Esa es la naturaleza del hombre, que aunque el hombre sea espiritual, todavía lo natural en el hombre está. Y muchas veces eso natural del hombre es lo que no entiende lo espiritual de Dios. Y por eso es que nos equivocamos muchas veces. Porque lo espiritual no puede discernir, lo natural no puede discernir lo espiritual de Dios. Aleluya. Claro, y así en cuenta tenemos que tener en cuenta nuestras raíces. Muchas veces somos hombres y mujeres que hemos nacido en medio del maltrato. Muchas veces hemos nacido en medio del dolor. Pero eso no es excusa para Dios. Que nos afecta mucho, sí, claro que nos afecta mientras no conocemos a Dios. Cuando vivimos sin fe y sin esperanza. Cuando hemos crecido en una forma de sufrimiento. Pero la Biblia dice que cuando usted viene a Él, usted es nueva criatura. Que las cosas viejas pasan y ya aquí están hechas nuevas. Pero vivimos recordando el pasado. Y aún dentro del pueblo seguimos fracasando porque seguimos viviendo en el pasado. Aleluya. Mi alma te alaba. Gloria a Jesús. Yo crecí en una fuerte personalidad de problema. Yo crecí en una fuerte problemática. Donde no conocía a Dios. Donde mi familia no conocía a Dios. Donde el centro de la casa era el desorden, el odio y el rencor. Donde no había respeto. Y cuando crecí, si yo no hubiera conocido a Dios, me hubiera pasado mucho tiempo haciendo las cosas a mi manera. Como yo creí, como yo aprendí, como se me enseñó. Sin tener en cuenta nada más ni ninguna opinión personal. Porque tenía mi mente cautiva. Pero los años pasaron cuando yo siendo niño. Sufrido, controlado.
unido a una fuerte personalidad que había crecido en mi vida, llena de rencores, llena de enojos, llena de odio. Y se convirtieron en mí en una forma que nadie podía entenderme. Hasta que tuve un encuentro con Dios. No sabía que había una persona que me amaba. No conocía a una persona que había dado su vida por mí. Obviamente Dios tuvo la misericordia de lidiar con esta mala actitud que había en mi vida para poder usarme. Dios tuvo que hacer un cambio en mi vida para poder tener algo para mí. Para poder usarme tuvo que cambiar muchas cosas en mi vida. Pero si yo hubiera dicho, o lo hago a mi manera o no lo hago, yo no estuviera parado en este lugar. Muchas veces tenemos que concientizar. Muchas veces tenemos que reflexionar. Muchas veces tenemos que detenernos. Y con esa actitud de detenernos, muchas veces detenemos a Dios. Y Dios se detiene a mirarte, aún tú siendo un pecador. Dios se detiene. Mi alma te alaba. Pero muchas veces cuando somos negativos ante las cosas de Dios y queremos tomar decisiones, nuestras decisiones y no las decisiones de Dios. Oiga, porque aquí hay mucha gente en el pueblo que quiere hacer decisiones de acuerdo a su sabiduría, hacer las cosas como ellos quieren que sean. Y se puede parar el profeta. Y se puede parar la mujer de Dios. Y puede bajar un ángel del cielo. Y revelársele su vida. Y todavía dicen, y lo hago a mi manera, y si no, no lo hago. Somos rebeldes muchas veces en medio del camino de Dios. El Señor nos exige que aprendamos a descartar todas las cosas que nos perjudican. Aún nuestros propios métodos de vivir, aún en la forma en que queremos vivir, hay que descartarlo. Todo aquello que nos perjudica, hay que sacarlo. Que seamos flexibles y moldeados en las manos de Dios. Pero no queremos, muchas veces no queremos, a veces somos rebeldes, a veces somos testarudos. Queremos hacer las cosas a nuestra manera. Y Dios nos dice es así como tiene que hacer. Si decimos así, o lo hago a mi manera o no lo hago, se acabó. Queremos meter a Dios en un cuadro, en el marco que nosotros queremos. Queremos tener a Dios metido en un nicho, en un baúl, y sacarlo y hablarle y decir qué hago cuando nosotros queremos que haga. Aleluya. Porque mientras seamos contrarios a lo que Él quiere, nunca podrá usarnos. Podremos estar 10 años en la iglesia. Podemos conocer la palabra de la A a la Z. Podemos orar 10 horas al día y no faltar un culto. Ay, santo, mi alma te alaba. Pero mientras seamos contrarios a la enseñanza de su palabra, jamás vamos a ser moldeados por las manos de Dios. Hombres que se han levantado dentro de congregaciones y han dicho me voy porque el Señor me dijo que me fuera. O apareció fulano de tal y le dijo Dios me dijo que tú ibas a ser un predicador, un pastor, un evangelista, un misionero. Y agarras tus maletas y vete. Y sin consultar con Dios, sin hablar con Dios, sin orarle a Dios, ya tenemos la maleta ready.
Y muchas veces Dios no tiene que decir, ¿para qué hablas conmigo si ya tienes tu maleta preparada? ¿Acaso me consultaste? ¿Acaso no examinaste la profecía? Porque el hombre tiene que, aunque venga la profecía, uno tiene que analizar la profecía. Si viene de Dios o no viene de Dios. Hay mucho emocionalismo en medio del pueblo. Esta tarde oí las noticias en Puerto Rico de un hombre que se levantó diciendo de un tsunami. Y ayer, y la gente se volvió loca corriendo. Porque él había dicho que venía algo bien grande para Puerto Rico. Y un tsunami, la gente empezó a coger sus hijos y a volar. Lo están investigando hoy día. Porque se hizo ser como que él era del ministerio Cristo Viene. Y aquel hombre que trabajaba con el Señor le dijo, él no pertenece a nuestra congregación. Nosotros no estamos apoyando esa profecía. Eso no viene de nosotros. Nosotros somos el ministerio Cristo Viene. Yo no sé de dónde salió ese hombre. Y hoy día van a estar investigando a este hombre por esa falsa profecía. Y posiblemente cuando estaba hablando la profecía le dijeron, hermano, examine la profecía. No. Aquí se hace como yo digo. Aquí el pastor soy yo. Y se hace a mi manera, lo hago a mi manera o no lo hago, se acabó. Ese es el problema del cristiano. Muchas veces la problemática de nuestra vida desquilibra nuestra vida. Nos desbalanceamos. Desequilibradamente. ¿Estamos o no estamos parados? No sabemos si dar un paso a la derecha o a la izquierda. No sabemos si seguir al frente o retroceder. Muchas veces vivimos atrapados en esa relación pasada. Vivimos cautivos en esa vida del pasado, aun estando como criatura nueva. Y yo me di cuenta en mi niñez que yo no podía dejar que eso me cautivara mi vida. Yo tuve que darme cuenta de que yo estaba preso en mis propios pensamientos. La mente, el campo de batalla me tenía atado. Pero cuando vine a Cristo, Cristo me libertó. Puse los pies sobre mi tierra. La tierra que me ha dado. Mi mente se aclaró. Me di cuenta que estaba en un error. Que estaba viviendo una vida errónea. Que no era como yo quisiera, sino ya como Él quiere. Porque la Biblia dice que cuando venimos a Él ya no nos ceñimos nosotros, sino que nos ciñe Él. José para ser un árbol fructífero, escucha bien. José para ser de bendición a la familia. José para llegar a donde llegó, en medio de mentiras. Aleluya. Tuvo que dejar su pasado atrás. Tuvo que desligarse de esa vida que llevaba. Tuvo que olvidarse de lo que le pasó con sus hermanos. Tuvo que olvidarse de que fue vendido y maltratado. Aquello murió, aquel hombre llamado José vivía en la voluntad de Dios. Aquel hombre no dijo, yo no quiero pasar más por esta situación con mis hermanos. ¿Acaso no yo soy hijo de mi padre como ellos? Aquí se van a hacer las cosas como digo yo, no se van a hacer. Sin embargo, se sometió aún al maltrato. Se sometió aún al desprecio. Se sometió al dolor de que su propia familia lo maltrataba. Hoy es un tipo de Jesús. Es un tipo de Jesús. Fue maltratado y despreciado. Aún más, cuando sus hermanos fueron a Egipto ni le conocieron. Lo mismo hicieron con Jesús.
que tampoco le conocieron. Pero dice la palabra que cuando por segunda vez fueron, se dieron cuenta que era José. Eso va a pasar en este tiempo. Mi alma te alaba. Aunque la palabra dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron le ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Su nombre. No es suficiente pensar he alcanzado cierta altura. Escuche bien. No es suficiente alcanzar cierta altura y decir ya alcancé lo que tenía que alcanzar. Para el hombre de Dios no hay distancia. La vida del hombre de Dios es como la vida del médico. El médico se hace médico y tiene que estar estudiando toda una vida. Porque cada vez que sale una enfermedad nueva, tiene que salir un medicamento nuevo. Y tiene que tener una vida de estudio continua. Su nombre, gloria. Nosotros no podemos conformarnos que decir, ya yo llegué a lo que quería llegar. No sabemos qué es lo que Dios tiene más allá de lo que tú puedes ver. La vida del creyente es oración, ayuno, búsqueda. Porque siempre hace o pasa algo nuevo. Tenemos que estar constantemente buscando la presencia de Dios para ser hombres eficaces. Pero tenemos que tener una relación con Dios. Tenemos que tener una comunicación con Dios. Tener una comunicación con Dios es ser un amigo. Donde yo me encierro en el cuarto y le cuento todos mis problemas. Que no me importa la altura que yo haya alcanzado o la distancia que haya llegado. He necesitado de Dios. Tenemos que ser obedientes a Dios. Y no decir como muchos dijeron, o lo hago a mi manera, o no lo hago. Tenemos que enterrar el pasado porque el pasado nos detiene el presente. Y muchas veces entierra nuestro futuro y fracasamos. Pero mucha gente vive en el pasado. Hay una canción que dice que el pasado, hay que vivir el pasado. O hay que vivir el momento. Yo me recuerdo del pasado cuando son cosas buenas. Por las cosas negativas de mi pasado yo las enterré hace tiempo. Hay mucha gente que bajan de nuevo a la profundidad a buscar el pasado. Parecen buzos buscando el pasado. Porque les gusta el pasado. El pueblo que salió de Egipto pensaba mucho en el pasado, en lo que habían dejado. Por eso siempre se estaban quejando. Por eso no entraron. Porque querían hacer las cosas a su manera. Mi alma te da gracias, Señor. Mi alma te bendice. Usted sabe lo que le pasó a Saúl, ¿verdad? Saúl no quiso escuchar la voz y el mandato de Dios. Cuando hacemos las cosas a nuestra manera, todas las cosas salen mal. Mi alma te alaba. Primera de Samuel, capítulo 13, versículo 8 al 14, dice esta palabra. Porque esto fue cuando fue la iglesia, la guerra contra los filisteos. Dios le había dado palabra a través de Samuel que esperara 7 días. Y la Biblia dice que se desesperó cuando vio que desertaban. Y se confundió. Lo hizo a la manera de él. Cuando ya había una palabra estipulada. El Señor había ordenado específicamente a Saúl que esperara hasta la llegada de Samuel.
y desobedeció. Cuando vio que el pueblo desertaba, se desesperó y lo quiso hacer a la forma de él. Y la Biblia dice que cuando Samuel llegó, le dijo, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho, Saúl? Dios prueba al hombre. Dios hizo posible aquellos 7 días y pasar de los 7 días para ver la obediencia de Saúl. Y muchas veces nosotros nos desesperamos. Y Dios nos dice, es al tiempo mío, y lo hacemos al tiempo de nosotros. Saúl se descontroló cuando vio que el pueblo desertaba. Y se olvidó de aquella palabra que vino a través de Samuel, de que tenía que esperar. Dios le había hablado que esperara. Pero Dios le probó y le dijo, voy a pasar 7 días. Y cuando Samuel llegó, que vio que había hecho sacrificio, le dijo, ¿qué has hecho, Saúl? Y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel, que venía de Gilgal, y el pueblo desertaba. Entonces Saúl dijo, tráeme el holocausto y ofrenda de paz. Ofreció el holocausto, y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, y aquí que Samuel venía, y salió a recibirlo para saludarle. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? Y en el versículo 14 le dice, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha dispuesto a buscar varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Le estaba haciendo una reclamación. ¿Qué hiciste con la palabra de Jehová? ¿Qué hiciste con lo que Jehová te mandó hacer, Saúl? ¿Por qué no esperaste en la palabra? ¿Por qué no esperaste en el mandato de Dios? ¿Por qué te apresuraste cuando viste que el pueblo estaba desertando? ¿Por qué te desesperaste y hiciste sacrificio? Por tanto, tu reino no será permanente. Mire lo que le dice en Primera de Samuel capítulo 15. Versículo 22. Mire lo que le dice. Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en obedecer a la palabra de Jehová? Ciertamente el obedecer es más que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de carnero. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como los ídolos la idolatría de obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado, para que no seas rey. Y Saúl se puso nervioso. Aquellas palabras que le trajo Samuel de parte de Jehová le tocaron el corazón. Y posiblemente dijo, ¿por qué hice lo contrario? ¿Por qué quise hacer las cosas a mi manera? O lo hacía a mi manera o no lo hacía, decía él. Aquella decisión que había tomado Saúl le había costado su reinado. Aquella decisión de Saúl había tomado un rumbo diferente. Se había perdido la confianza ya. Porque posiblemente Saúl dijo, yo no voy a esperar más por Samuel. O lo hago a mi manera o no lo hago, se acabó. Pero no sabía que Jehová desde los cielos estaba mirando su conducta y sus actitudes. No se daba cuenta que Jehová estaba mirando el corazón, si era obediente. Oiga, porque nosotros tenemos que esperar. Daniel esperó cuando hizo la petición.
Daniel no se desesperó. Daniel esperó en Jehová. Y la Biblia dice que aún allí dentro Jehová lo guardó. Saúl no supo hacer lo mismo. Entonces cuando Samuel le dijo, así ha dicho Jehová, te ha desechado para que no seas rey, Saúl. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, Samuel. Yo he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Se dejó intimidar por el pueblo. Cuando usted tiene una confianza en Dios, no hay quien lo mueva. Cuando usted está parado en la roca inconmovible, no hay quien lo mueva. Cuando usted ha puesto su confianza y ha vivido la palabra y está en las manos de Dios y su voluntad, no hay quien lo mueva de donde usted está parado. Pero Saúl se lo olvidó. ¿Sabe qué pasó? Le dice, perdona, pues ahora mi pecado, y vuelve conmigo. Le dijo a Samuel, Samuel, perdona mi pecado, y vuelve conmigo, para que adores a Jehová. Y Samuel le respondió a Saúl, no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. ¿Cuánto le costó la decisión, la mala decisión? Muchas veces tomamos malas decisiones y vienen consecuencias. Puede pasar un año, pueden pasar 10, pero hay consecuencias. Dios no se olvida. Cuando el pueblo se levantó en contra de Moisés, que quería acabar con ellos, Moisés se metió y empezó a interceder por el pueblo. Hazlo por mí. Pero él iba a tomar cuenta después que Moisés muriera. Por amor a Moisés. Porque el pueblo dijo, vamos a hacer un becerro, lo vamos a hacer a nuestra manera. Este hombre llamado Moisés no baja. Hace 40 días, o lo hacemos a mi manera o no lo hago. Se acabó. O lo hago a mi manera o no lo hago. Que Moisés se quede allá arriba. Y lo vamos a hacer. Y trajo consecuencias al pueblo. Y Saúl hizo lo mismo. Y siendo rey fue desechado. Por eso cuando tenemos que tomar decisiones tenemos que hablar con Dios. Porque nuestras decisiones son las decisiones de Dios. Ese examen eso que hablamos de Saúl nos demuestra que a Samuel se le dio una oportunidad para ser rey, pero no mantuvo su cargo por mucho tiempo a causa de su testarudez y rebeldía. Porque tenía sus propias ideas. Tenía sus propias ideas. Aleluya. Acerca de todas las cosas que iba a hacer ya. ¿Usted se cree que la mente de Saúl no estaba ya en hacerlo? Si no hubiera estado en la mente, no lo hubiera hecho. Ya estaba en la mente de él que si se tardaba mucho lo iba a hacer. En una ocasión, cuando Samuel estaba riñendo con Saúl por hacer lo que había hecho, lo que hizo, la respuesta de Samuel fue, yo pensé esperarte. Yo pensé en aguardar que tú llegaras. Pero ese yo pensé, entre comillas, era, lo voy a hacer a mi manera. Porque si él verdaderamente lo hubiera pensado, no lo hubiera hecho. Una cosa es hacer una cosa involuntariamente y otra cosa es planificar algo para hacerlo. Y en la mente y en el corazón de Saúl estaba hacerlo. Porque verdaderamente si él hubiera guardado la palabra no hubiera movido nada a que lo hiciera. La Biblia dice que Jesús fue tentado en el desierto por el mismo diablo y que usó la misma palabra. Y Jesús le dijo por la misma palabra, así ha dicho Jehová, apártate de mí.
Usted sabe que cuando él le dijo estas palabras, Samuel, yo pensé esperar por ti. Yo no quería hacerlo, Samuel. Yo quería guardar la palabra de Dios, la palabra de su paciencia. Yo no quería desobedecer. La respuesta de Samuel, rey Saúl, fue que Dios deseaba más obediencia que sacrificio. Jehová no estaba mirando el sacrificio que tú hiciste porque fue en contra de la voluntad de él, porque te había dado palabra. Lo que él esperaba de ti era obediencia a Saúl. Y por cuanto desobedeciste a la palabra y el mandato de Dios, Jehová te ha desechado. Qué triste es que después de tanto caminar, qué triste es que después que un pueblo que fue sacado de Egipto y estuvo con Dios y vio la gloria de Dios y vio los beneficios de Dios, porque verdaderamente allí fue que vio los beneficios. Dios dio beneficios al pueblo. Allí fue donde Dios bendijo al pueblo en medio del desierto, donde le daba maná, donde sus ropas no se gastaban, donde vieron una nube de fuego, donde vieron un mar rojo abrirse. Allí vieron la gloria de Jehová. Allí vieron la manifestación de Jehová. Allí vieron el favor de Jehová, no en Egipto. En Egipto comían y bebían, pero eran cautivos. En Egipto bebían y comían, pero vieron el favor de Dios en el desierto. Pues era un pueblo testarudo y rebelde. Era un pueblo que decía, o lo hacemos a mi manera o no lo hacemos. Se acabó. Moisés, aquí mandamos nosotros. Te tardaste, quédate por allá. Tenemos que tener cuidado. Que un día de esto, cuando seamos desobedientes, escuchemos la voz audible de Dios. Ay, yo nunca he escuchado la voz audible de Dios. Pero qué triste sería que yo escuchara la voz decirme, te he desechado. Porque eres un desobediente. Porque no has guardado mi palabra, la palabra de mi paciencia. Porque no has sabido seguir el camino de rectitud. Porque has cambiado el conocimiento de Dios y la sabiduría de Dios por la sabiduría de los hombres. Por eso te he desechado. Hay mucha gente que hacen así, están viviendo en una apostasía. Y están dentro del pueblo, y están viviendo una apostasía dentro del pueblo. Haciendo como ellos quieren. Señor, haz como tú quieras. Pero cuando le toca algo que no le gusta que le quiten, ahí se pararon. No, ahí no bregue. Ahí no me toque. Una vez dije, yo me crié bregando con música. Me gustaba la música. Y estuve tocando con un grupo que se llamaba El Conjunto Crema. Y tocábamos en el Chambón en Hawaken. Yo no sé si usted se acuerda de eso. Que eso era una barra y era... A la vez tenía una pista para bailar, ¿cómo se llama eso? Donde se baila, una terraza. Y tocábamos ahí. Ahí ensayábamos los viernes, sábado y domingo. En Puerto Rico me pasaba, yo tenía de todo, yo tenía conga, tenía bongose, tenía una guitarra, tenía un piano de esos pequeños así, tenía campana, tenía cable, tenía güiro, tenía cuantas cosas. Yo llevaba todo en el carro y lo metía en lo que se llama la guancha vieja y allí formaban un revuelo hasta por la mañana. Cuando me convertí al Señor, yo tenía toda la colección de estos la voz, de todos esos cantantes de Rubén Blades, de Oscar de León, de la Sonora Ponce. Yo tenía una colección de lo que es salsa. Y cuando yo me convertí, la escondí. Marta me dijo, ¿para qué tú quieres eso? No. Déjala ahí, mija, porque tú no sabes si algún día... yo pensé. Saúl dijo, yo pensé.
Y yo dije, oh, por si algún día estaba en mi corazón todavía. Saúl dijo, yo pensé en hacerlo así, pero estaba en el corazón hacerlo a la forma de él. Y yo cogí todos esos discos y salí de ellos. Salí de ellos. Y te voy a decir, y quiero decirle algo. Nos tenemos que cuidar. Nos tenemos que cuidar. Porque cuando en una ocasión yo pasé y escuché una salta y se me movieron hasta los esqueletos. Oh, pero no me diga que a usted no le ha pasado eso. Eso pasa. Uno tiene que cuidarse. A mí me gusta la música de cuerdas y me gusta todo eso. Lo que no me gusta son los revoluces de hoy día. Ah, Pedro. Oiga, se me puso la carne como de gallina. Sí, porque uno tiene que cuidarse. Y a veces lo hacemos involuntariamente. Y Dios mira el corazón. Ay, no lo hice porque quiero hacerlo. Perdóname, Señor. Pero Saúl dijo, yo pensé hacerlo a mi manera o no lo iba a hacer, se acabó. Tenemos que cuidarnos. Acuérdese que mientras estemos en este cuerpecito, en este paracleto, donde vivimos con la carne, con el enemigo, que muchas veces la carne se pone inquieta, intranquila, tenemos que tener cuidado de que no vayamos a premiarla. Y muchas veces no nos damos cuenta que muchas veces Dios no se agrada de las cosas que hacemos y muchas veces cuando premeditamos hacerlas. Somos de carne y hueso. Todavía no hemos llegado a una perfección. Todavía estamos batallando bajo este imperio que fue entregado al mismo diablo. Nosotros somos prestados, somos peregrinos. Pero la Biblia dice que cuando Jesús subió de Dios al Padre, envía el Consolador. Envía el Espíritu Santo para que los cuide como yo los cuidé, para que no se pierda ni aun uno. Eso fue lo que dijo el Señor. El Salmo dice, bienaventurado el que no se ha sentado en silla de escarnecedores. Y que en su ley medita de día y de noche. La Biblia dice que vamos a ser como árbol plantado junto a corrientes de agua. Y nos dice más, que cuando estamos plantados junto a corrientes de agua, todo lo que hagamos prosperará. Guardémonos, cuidémonos. Va a llegar un momento en que esto va a ser transformado. Y nos vamos a estar gozando, como decía el jueves. Mientras tanto, tenemos que estar velando y orando. ¿Para qué? Para que no caigamos en tentación. ¿Para qué? Para que no tomemos decisiones incorrectas. ¿Para qué? Para que estemos dentro de la voluntad de Dios. ¿Para qué? Para que guardemos la palabra de su paciencia. ¿Para qué? Para que no digamos como muchos dicen, o lo hago a mi manera o no lo hago. Dios le bendiga y Dios le guarde.